Bueno, yo espero que hayan descansado, que hayan reflexionado, que hayan disfrutado junto a sus familias, junto a sus seres queridos de estos días de reflexión. Y vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para empezar, como siempre, y todos los días, les recuerdo nuestros acuerdos y reglas de juego para quienes están aquí por primera vez, y quienes ya la vienen recibiendo. Son estas cuatro, ¿cierto? Que siempre tengan mentalidad y actitud de aprendiz. No hay nada más bonito que recibir nuevos conocimientos o reforzar conocimientos que ya tenemos con esa mentalidad de apertura, con esa mentalidad de infancia que tuvimos en algún momento donde nos dejábamos sorprender de todo y ese asombro nos llevaba a conocer o a sentirnos de forma maravillosa cuando recibíamos los conocimientos. Vamos a vernos como colegas. Este es un espacio donde todos somos pares, donde todos nos vamos a tratar por igual, con el mismo valor y con el mismo respeto que nos merecemos, diferentes a las circunstancias que estemos viviendo en algún momento. Aquí todos somos colegas. Recuerden que todas las opiniones y preguntas son válidas. Quien quiera ampliar un concepto, mm, regalarnos un aporte, una reflexión, quien tenga dudas sobre algo que hayamos visto en las sesiones anteriores, o quien ya esté aplicando todo este conocimiento en su lugar de trabajo y sienta que las cosas no se le han dado, o por el contrario, que van marchando y que ha sentido cambios significativos. eh, Aquí este es un espacio donde nos pueden expresar todos esos acontecimientos, todas esas experiencias. Este es un espacio de construcción colectiva, donde ustedes con su energía, con su dinámica, con su atención, con su disposición, hacen que la energía de esta dinámica, que este espacio fluya y podamos retroalimentarnos entre todos y que este proceso evolucione y se desarrolle de forma positiva para todos nosotros. Bueno, la semana pasada estábamos en el tema de la comunicación. Hablábamos de toda la parte de la comunicación, ¿cierto? La resolución de conflictos, todo el tema de la retroalimentación. Estábamos hablando de toda la parte del liderazgo comunicativo y terminamos la semana hablando de los conflictos, ¿cierto? De resolución de conflictos. Las conclusiones que quedaron de la semana pasada es que los conflictos son termómetros culturales. Los conflictos nos dan indicios de que hay fallas en la comunicación, en los procesos o el liderazgo, pero que este enfoque del todo no es malo, eh, porque no existen conflictos que no se puedan solucionar, solo que no se les ha dado el enfoque necesario o efectivo para poder llegar a buen término y resolver los conflictos que se presentan en nuestros equipos de trabajo. Concluíamos también de que la empatía no es debilidad, por el contrario, la empatía es una herramienta que nos sirve para utilizarla de forma estratégica para desarmar las resistencias de las otras personas. Y de eso veníamos hablando ya hace varias sesiones, diciendo de que muchas veces el ego nos jugaba malas pasadas y nosotros por eh, querer poner por encima el hecho de tener la razón a lograr resolver una situación, normalmente íbamos generando
abismos, íbamos generando distancias con nuestros compañeros simplemente por el hecho de no tener una forma efectiva o una herramienta que nos permita acercar los puntos comunes y cerrar esas brechas. Una de esas herramientas precisamente es la empatía, porque yo pongo por encima la resolución del conflicto, pongo por encima la relación comparado con la situación o comparado con la problemática que nos esté generando el conflicto. Hablábamos también de que el 90% de los conflictos se resuelven identificando intereses ocultos. Normalmente, las personas manifiestan una necesidad, pero hay un interés de por medio mucho más profundo que es de la verdadera razón de la distancia o del conflicto. Hablábamos entonces de tratar a través de las preguntas asertivas, encontrar esa causa raíz, ese problema realmente de fondo que es el que está impidiendo que la relación llegue a buen término. Entonces, normalmente identificábamos que una persona hacía bien su labor, pero se veía inconforme dentro de su equipo de trabajo. Y quizás lo que esa persona lo que estaba buscando era un poco de reconocimiento solamente. Entonces había que comenzar a indagar a través de muchos por qué. Les decía que los niños preguntan normalmente muchos por qué hasta que encuentran una respuesta satisfactoria a lo que ellos están preguntando. Esa es una de los recursos que tenemos para encontrar la verdadera causa de las situaciones, preguntar a profundidad por qué se están dando las situaciones e ir hilvanando esas respuestas para encontrar la causa raíz. Hablamos de que un líder que evita los conflictos, ¿cierto? Porque teme, teme enfrentarse a una discusión desafiante donde pongamos los puntos comunes sobre la mesa sin atacar a las personas. Teme que quizás pueda darse cuenta de que no está ejerciendo un buen liderazgo. Teme que quizás quede al desnudo en su forma de liderar. Entonces trata de evitar este tipo de situaciones, de evitar los conflictos, las discusiones en pro de encontrar soluciones a muchas problemáticas y situaciones que se presentan en nuestros equipos de trabajo. Entonces es un líder que va a cultivar mediocridad y desconfianza. Es un líder que va a dejar de recibir apoyo. Es un líder que en los momentos donde se deben tomar decisiones, mm, no va a encontrar respuestas por parte de su equipo, precisamente porque ha tratado de evitar discusiones o de evitar conflictos o de ignorar de una forma, mm, refugiándose en el trabajo, puede ser refugiándose en que está muy ocupado, evitar encontrar esas soluciones. Es el líder que no es capaz de hacer unas confrontaciones asertivas, ¿cierto? Con todas las herramientas que hemos visto en todas estas sesiones, pues va a hacer que su equipo cumpla con lo que tiene que cumplir, no vaya más allá, no sea un equipo propositivo, un equipo proactivo que genere propuestas de mejoras, porque no los ha empoderado para que los integrantes del equipo se sientan en la potestad de hacerlo.
precisamente porque está ejerciendo un mal liderazgo. Entonces las personas se van a acostumbrar a cumplir con lo que tienen que hacer y nunca van a haber procesos de evolución de ningún tipo, ni siquiera de lo personal, de lo cultural del equipo de trabajo, ni tampoco en los procesos técnicos o de desarrollo o de innovación de la empresa, precisamente por eso, porque no les ha dado ese empoderamiento que las personas necesitan para empezar a confiar y ha evitado, por las razones que mencioné anteriormente, afrontar cierta situación. El día de hoy entonces, para cerrar el ciclo de la comunicación como columna vertebral de la creación de cultura organizacional y de la formación de equipos de trabajo dinámicos, sinérgicos, vamos a hablar de un recurso o una herramienta o una situación que estamos viviendo hoy día a día y que tenemos que comenzar a controlar y manejar como buenos líderes. Tenemos que empezar a ajustar en nuestra personalidad esta herramienta. Debe hacer parte de nuestra integridad como líderes, como coequiperos, como personas que queremos ir más allá. Y vamos a hablar de la comunicación no verbal, porque es un recurso que nos va a generar coherencia, sumado a nuestra personalidad, sumado a nuestra forma de actuar, sumado a nuestra forma de hablar y sumado a nuestra forma de resolver las situaciones, está nuestra gestualidad, nuestra postura, para tener una total coherencia de lo que debe ser un líder, para adquirir herramientas de identificación de otras situaciones, de comprensión de lo que posiblemente pueda estar pasando con mis compañeros de trabajo, con las personas a mi alrededor. Esta herramienta o esta tendencia del lenguaje no verbal nos tiene que llevar a un crecimiento personal que, que nos ponga en una situación de autoridad frente a los demás, porque hay una línea coherente de todo nuestro ser a la hora de expresarnos. Y no, como pasa en algunos casos, que encontramos ciertas incoherencias entre lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando con nuestro cuerpo, con nuestras manos, más lo que estamos haciendo. Entonces, todo va en contravía. Entonces, vamos a hablar de la comunicación no verbal como herramienta también para formarnos de forma integral en esto del liderazgo, identificar y poder comprender a los demás sobre qué es lo que posiblemente me estén ocultando o me quieran decir que no hacen a través de las palabras, pero que sus gestos, sus posturas y unas técnicas que vamos a ver me permiten identificarlo. El objetivo entonces del módulo de hoy es descifrar el lenguaje no verbal para interpretar con precisión emociones, intenciones y niveles de confianza en interacciones profesionales, en interacciones con mis clientes, con mis proveedores, con mis compañeros de trabajo. Y también que podamos aprender a ajustar la comunicación corporal para proyectar seguridad, para proyectar credibilidad y liderazgo en reuniones, negociaciones y presentaciones.
Esto de la comunicación no verbal juega un papel fundamental a la hora de definir acuerdos, cerrar negociaciones, conseguir empleo, recibir algún beneficio. Es muy importante esta parte porque la gestualidad da indicios, da indicios como se dice en el argot popular, como decimos por ahí, uno comienza la intuición y la energía y ciertas cositas que uno va comenzando a interpretar no mienten. Cuando se van dando esas cosas que generan como esa especie de desconfianza, como que es que me dijo esto, pero lo sentí que el tono como que no le noté seguridad cuando lo dijo, va, va formando dudas. Y a la hora de concluir los acuerdos, cerrar los negocios, los tratos, eh, juegan un papel bastante contundente. A esta sesión la titulamos Cuando el cuerpo habla más fuerte que las palabras. Y es que el 93% del impacto comunicativo no está en lo que decimos. Yo esta estadística ya se las había presentado. El 93% del impacto comunicativo no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Y ahí vienen unos elementos que se suman al mensaje que se está diciendo. Está el tono de la voz, la postura corporal, la gestualización, las microexpresiones. Esto de las microexpresiones es un estudio de Mehrabian, de UCLA, que me indica a mí que si alguien me saluda, por ejemplo, si alguien me saluda, cuando alguien me ve y en el momento de saludarme levanta sus cejas, me está indicando esa persona que yo soy bien recibido, que soy bienvenido y que en verdad mi presencia le agrada. Distinto a cuando alguien me saluda, mm, me recibe, pero sus cejas se quedan totalmente estáticas. Eso es un indicio de que quizás no esperaba la visita, quizás no me está esperando, quizás no tiene la disposición de atenderme. A eso se refieren con eso de las microexpresiones. Son pequeñas señales que desde la psicología se van identificando y que dan muestra de alguna situación de fondo. En un mundo donde las primeras impresiones se forman en 7 segundos, según la Universidad de Princeton, dominar el lenguaje no verbal es la diferencia entre ser percibido como un líder carismático o un profesional inseguro. Ahí está la gran diferencia. Vamos a ver un recurso que tengo preparados para ustedes, unos ejemplos de esto de la comunicación no verbal en un entorno muy familiar para todos, que son los entornos de las entrevistas de trabajo, donde todos hemos pasado en algún momento por una situación de esta. Vamos a ver los elementos y las herramientas que se utilizan ahí y los errores que se cometen a la hora de eh, utilizar esta técnica del lenguaje no verbal. No verbal de este entrevistado y apunta a qué gestos en este vídeo expresan una comunicación abierta y relajada y cuáles no facilitan esta comunicación. Bien, Verónica. Analiza la comunicación no verbal de este entrevistado.
y apunta a qué gestos en este vídeo expresan una comunicación abierta y relajada y cuáles no facilitan esta comunicación. Bien, Verónica, veo que eres licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Sí, sí. Me licencié hace 3 años y tengo un buen currículum en el sentido de que tengo un expediente con algunas matrículas de honor que está junto con el currículum. Bien, Verónica, veo que eres licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Sí, me licencié hace 3 años y tengo mi expediente adjunto con notas con el currículum. Bien, ¿y tienes alguna experiencia laboral? Sí, estuve trabajando durante 5 meses como becaria en la universidad donde estudié la licenciatura. Bien, ¿y tienes alguna experiencia laboral? Sí, he trabajado 5 meses como becaria en la universidad donde estudié. ¿Tienes conocimientos informáticos? Sí, en el apartado de abajo puede ver los programas que manejo. ¿Tienes conocimientos informáticos? Sí, si me permite, en este apartado puede ver los programas que manejo. Anda, ¿te gustan los cómics como a mí? Sí, a mí me encantan. Bueno, de hecho, mi hermano me pasó todos sus cómics y soy fan. Anda, ¿te gustan los cómics como a mí? Sí, me gustan mucho. Te voy a hablar un poquito de lo que somos nosotros, para que nos conozcas también tú a nosotros. Somos una empresa nueva, ya sabes, que se dedica a la formación y al desarrollo de materiales. Y efectivamente, somos una empresa nueva de muchos años, con muchísima experiencia. Bueno, y eso es todo. ¿Cómo lo ves? Estupendo. ¿Y cuánto tiempo tardaríais en dar una respuesta? Porque me encantaría trabajar aquí con vosotros. Bueno, sería estupendo. Bueno, para quienes estuvieron atentos al video, pudieron notar la diferencia entre las distintas posturas a la hora de las diversas preguntas que le hizo el entrevistador a la postulante y pudieron notar cómo juega un papel fundamental todos los elementos, movimientos y gesticulaciones que ella hace desde su mirada hasta la parte inferior de su cuerpo, sus manos, eh, cómo hay que prepararse. Por eso les decía, esto es de preparación, esto es de comenzar a trabajarlo, esto es de generar coherencia y congruencia con lo que yo estoy haciendo y diciendo. Todo habla, absolutamente todo habla. Habla la postura, la vestimenta, la preparación, la confianza, la seguridad, la sonrisa, los elementos que pone alrededor, los movimientos de sus manos. Miren cómo en las mismas preguntas, la misma pregunta, hay una sensación de inseguridad en una y otra de total seguridad o por lo menos de honestidad. Y a la hora de generar confianza, una de los pilares fundamentales es ese, hablar de forma honesta, abierta. Entonces, todos esos elementos que ustedes vieron, ella llevó su carpeta hacia su mano, lo que implica que genera una barrera, cierra los puños para, para poner una distancia entre el entrevistador, distinto a cuando abre las manos, sonríe, es genuina cuando le preguntan sobre cosas que puso en la hoja de vida. Normalmente eh, tienen que, si yo presento una propuesta, si yo paso un proyecto, si yo diseño mi currículo, mi hoja de vida, es lo que, cuando me pregunten sobre la información que está ahí, es lo que yo debo responder con más tranquilidad, confianza y seguridad, porque se supone que es algo de mi vida que yo ya he hecho.
Distinto a que yo entre en una prueba, ¿cierto? Donde yo desconozca quizás los elementos de la prueba y pueda haber algo de incertidumbre. Pero si es mi hoja de vida y yo la preparé, de lo que me pregunten ahí, debo tener total seguridad, coherencia y demostrar honestidad en lo que estoy respondiendo. Entonces, vayan analizando porque este es un tema que tiene mucha profundidad. Parece muy simple, parece irrelevante, pero tiene demasiada profundidad. Hay 5 códigos del poder no verbal que podemos trabajar para comenzar a mostrar, a mostrarnos como autoridad o a mostrarnos coherentes ante nuestra forma de hacer y decir las cosas. El primero es la postura y la territorialidad. Posturas de poder con los brazos abiertos, por ejemplo, aumentan la confianza. Distinto a que si yo tengo al frente a alguien y cruzo mis brazos, eso genera barreras. Espalda bien erguida derecha, mirada alta. Eso genera mucha confianza. Error en la postura. Por ejemplo, cuando estoy negociando, cuando estoy llegando a un acuerdo con alguien, cruzarme de brazos. Eso indica que yo estoy cerrándome a esas ideas. Y puede ser un movimiento involuntario, pero eso indica mi comunicación no verbal. El segundo código, las expresiones faciales y los microgestos. Yo identifico cuando una sonrisa es falsa, cuando una sonrisa no es genuina, eh, cuando una persona me está diciendo algo y puede que sea, vuelvo y les repito, involuntario, pero si me está contando algo que parece importante y se lleva las manos a la boca o a la nariz a rascarse o se toca las orejas, hay algo que no está del todo, no me lo está diciendo del todo. Por ejemplo, una sonrisa genuina normalmente eh, estimula gran parte del rostro, entonces eh, se te mueven las mejillas, los ojitos, aquí la pata de gallina también se contrae. Es una sonrisa genuina y no una sonrisa donde solamente tú abres los labios. Eso me indica que hay algo de fingido en esa situación. Esta sí que es importante, la proxémica, que es el mapa invisible del espacio. Invadir, hay un espacio de tolerancia cuando tengo una conversación, cuando estoy frente a una persona, que normalmente está entre los 40 y los 70 centímetros. Cuando alguien se acerca a menos distancia de 40 centímetros, siento que me está invadiendo mi espacio proxémico, mi espacio individual, y me siento, entre comillas, atacado, me siento invadido, es la palabra claramente. Revisen eso, porque normalmente cuando uno invade mucho el espacio de una persona, la persona normalmente da 1 o 2 pasos hacia atrás. Esa ya es la señal. Ustedes ahí pueden identificar que no se deben acercar más. Y hay espacios donde las dinámicas se dan para romper esos límites.
pero en reuniones formales, en negociaciones, en cerrando tratos comerciales, es vital mantener esas distancias y esos espacios para comodidad de la otra persona. El código del poder no verbal. Utilicen la gestualidad de forma estratégica. Comiencen a mirar qué hacen con sus manos. Las manos en forma de triángulo, por ejemplo, las manos en forma de triángulo cuando estoy al frente de alguien indican autoridad, seguridad, confianza. Evitar señalar, por ejemplo, señalar con el dedo. El hecho de señalar comienza a activar las defensas de la otra persona y eso activa la amígdala, yo les había dicho, ¿no? La amígdala es la que nos hace ponernos en situaciones defensivas. Perdón. Entonces, utilicen la gestualidad de forma estratégica, abran las manos, traten de que la postura siempre sea de apertura y no de cierre. Y hoy en día una que parece irrelevante por los estereotipos y las etiquetas que nos han impuesto, ¿cierto? De una especie de libertad en los códigos, pero que actualmente y en entornos formales, en entornos serios, en entornos profesionales, sigue siendo de gran utilidad y es la vestimenta como arma psicológica. Una presentación formal requiere una vestimenta adecuada para esa ocasión. Y no solo significa que te estás cuidando tú, que, que tú eres una persona que valora su imagen y que se cuida por mantenerse bien, sino que le impregnas a la otra persona que es importante para ti también. Le transmites que como era un encuentro decisivo o era un cierre de una negociación o una entrevista de trabajo, para ti era muy importante generar una buena impresión y que la persona que te tenga al frente se sienta agradable y cómodo o cómoda contigo ahí al frente, porque te preocupaste por lucir bien en ese momento. Digo que hoy en día no lo están utilizando tanto y es porque hablan pues de la libertad, ¿cierto? Y de que la forma de vestir no define a la persona y en cierta medida sí, pero hay entornos que no dejan de ser entornos donde se debe mostrar confianza y seguridad. Entonces, no subestimen el poder de la imagen personal, porque, como dice el dicho, no hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Y esa primera impresión normalmente es la que cuenta. Tengan presente siempre eso. ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar para la comunicación no verbal, para comenzar a generar empatía y confianza? Una que es muy conocida es el espejo neuronal. Yo con unos movimientos muy sutiles comienzo a imitar lo que la persona al frente me está diciendo. Si la persona al frente me está diciendo,
algo afirmativo, yo asiento mi cabeza hacia arriba y hacia abajo con dos intenciones. La primera es generar confianza y la segunda es que él se dé cuenta que yo le estoy atendiendo. Si está hablando de algo negativo y quizás mueve la cabeza de un lado a otro, entonces yo muy sutilmente imito ese movimiento para que él se dé cuenta que tiene mi atención, que yo estoy pendiente de lo que él me está diciendo. Hay otra técnica que es la técnica del anclaje. Es cerrar mi idea con un gesto. Cerrar mi idea con un gesto. Yo estoy tratando de mencionar mi punto de vista, entonces me acomodo las gafas como muestra de que ya terminé la idea y, y que mi punto de vista es radical, esa es mi posición. Y con eso hago un énfasis. Entonces, las personas de qué se acuerdan de lo que tú dijiste recuerda cuando se acomodó las gafas, ahí fue el momento en que dijo tal cosa. Eso genera recordación. Entonces, eso ancla la idea, la ancla el pensamiento del otro. Y este es un truco de poder que es infalible. No pierdan el contacto visual. Mantengan el contacto visual. Eso genera una postura de seguridad y confianza, de honestidad. Mantengan la mayor cantidad de tiempo posible el contacto visual y ojalá y sea los ojos. Si se sienten intimidados y creen que no puede hacerlo a los ojos, mírelo a las cejas, pero que él sienta que lo están viendo, que sienta que lo están viendo. Si le cuesta hacer el ejercicio, hágalo con un familiar y ejercite sostener la mirada, el que sostenga la mirada durante más tiempo. Ejercítelo de esa forma. Y si le cuesta mucho sostener la mirada, ejercítelo con alguien de confianza para que pueda usar esa herramienta. Porque el sostener la mirada intimida a quien está al frente. Si yo quedo mirando a los ojos la mayor cantidad de tiempo posible, voy obteniendo una posición de poder y de ventaja. Y si desvío la mirada o la evito constantemente, doy muestras de que tengo inseguridad por alguna razón. Situaciones de comunicación no verbal que generan alto impacto. Perdón. En una negociación. En una negociación, identifiquen si esa persona se soba demasiado las manos, las lleva de un lado a otro, se rasca, las sube, las baja, como que no encuentra qué hacer con ellas. Si ustedes identifican, si ustedes son quienes necesitan convencer y la persona está moviendo demasiado sus manos, es porque tiene dudas de lo que ustedes están diciendo. Comiencen a hacer preguntas para resolver esas dudas. Hagan el ejercicio. Y si por el contrario son ustedes quienes están al frente
exponiendo y sienten que están haciendo, porque eso hay que tratar, por eso les decía que hay que ejercitarlo, porque hay que hacerlo consciente. Traten de llevar sus manos hacia el abdomen y poner las manos en triángulo. Esa postura les da seguridad. Si están frente a alguien, eh, lleven su mano al mentón, porque eso es muestra también de interés. Eso es muestra de que me interesa lo que me estás diciendo. Sobre todo cuando estoy sentado, que no puedo hacer ninguna otra postura, llevo mi mano aquí un poco al mentón y eso me genera cierta confianza. Comiencen a leer las señales. Comiencen a leer las señales. Manos inquietas, manos en demasiado movimiento, piernas temblando, piernas moviéndose demasiado. Traducen que algo está sucediendo. Y si son ustedes los que hacen ese tipo de movimientos, trabájenlos, trabájenlos. Háganlos conscientes para que ustedes se puedan detener en algún momento en que tal vez la tensión o la presión los está consumiendo, eh, se puedan detener, revisar su postura y controlarlo y regular su cuerpo a través de la respiración. La respiración es una herramienta fundamental, se los decía la semana pasada, en el tema de controlar emociones, la respiración. Respiren, una pequeña pausa en la presentación, ajusten, revisen, tengan sus ideas y prosigan. Y comiencen a identificar si quien está al frente es el de la duda, el del movimiento, y hagan las respectivas preguntas para que tengan total claridad de lo que están, de lo que, de lo que quieren lograr. En las entrevistas, por ejemplo, al frente de la persona, ¿cierto? Lo que les decía, los microgestos, la técnica espejo, inclinar la cabeza, asentar la cabeza, da muestra de que yo estoy de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, de lo que el entrevistador me está proponiendo. Asiento la cabeza. Y eso es una señal de atención. Una postura en la comunicación no verbal para demostrar liderazgo. No llegar al mismo nivel de estrés de mi equipo. Tener el control en medio de esa difícil situación. No porque uno esté tranquilo significa que no le importe la situación. Por el contrario, la desesperación normalmente nos lleva a actuar de forma apresurada y errónea. Quien se toma un momento para pensar y trata de controlar esas emociones que generan un ambiente o una situación de alta presión, tiene la capacidad de resolver de forma más asertiva, de tomar una mejor decisión, porque no se deja llevar por la desesperación. Si su equipo, hay una situación, caminen de forma pausada, de forma lenta, y los demás van a comenzar a reducir ese cortisol, esos niveles altos de cortisol que están generando ese estrés. Ese simple hecho. De un lado al otro, y ellos van adoptando
Eso les va ayudando a regularse. Son grandes herramientas que parecen simples, muy fáciles de aplicar, pero requieren de mucho trabajo para uno poderlas llevar a cabo, para combinarlas en diferentes entornos, para demostrar esa coherencia que les estoy diciendo. Son herramientas muy útiles actualmente y nos sirven para un mundo donde la negociación es importante, para convencer, para que, para motivar, para liderar procesos y equipos. Aquí hay unas claves, ¿cierto? Para dominar la sala o el auditorio o mi público o mi equipo de trabajo, mi reunión de trabajo, las personas que tengo al frente. Dentro de esos rituales está el saludo con dominancia equilibrada. Yo no puedo llegar donde una persona y darle un apretón de manos que la persona sienta que yo me aproveché de él. Un apretón de manos debe ser equilibrado. Un apretón de manos razonable, en la misma medida en que lo estoy recibiendo. A esos apretones de manos ya dependiendo, pues, hay personas que uno conoce que tienen unos carácter muy fuerte y una personalidad arrolladora, y entonces no solo te saludan de mano muy fuerte y te dan un gran apretón, sino que también un abrazo. Pues uno ya normalmente va identificando, pero en un entorno donde yo desconozco, voy con mi mano firme, la palma al frente vertical, mi mano firme y doy un buen apretón de manos. Eh, si yo pongo mi mano muy débil, así como que así con la muñeca doblada y como que eso genera una muestra de debilidad, de sumisión. Entonces, hay que guardar un equilibrio entre esas dos formas. La fuerte, porque ya uno evita, después ya no quiere, ya le saca el cuerpo a esa persona que lo saluda uno así, uno trata como de esquivar un poco ese tipo de salud de personas tan fuertes, o ese de sumisión en que uno muestra un total desinterés por lo que pueda sentir la otra persona, como que pone la mano ahí por ponerla y ya. Eviten esas situaciones, un equilibrio junto con la postura corporal. Si yo quiero generar autoridad, si yo quiero demostrar poder, si yo quiero dominar o hacer sentir algo de dominio sobre mi equipo, sobre mi grupo, sobre las personas que están ahí, busco sentarme en la cabecera o frente a una ventana donde la luz esté a mi favor. Eso da señales de dominancia, eso da señales de empoderamiento. Y háganlo sin temor, háganlo sin temor para que comiencen a estudiar las reacciones de las demás personas. Normalmente son los últimos puestos que se ocupan, ¿cierto? Los de la cabecera, ¿no? Ustedes de ahora en adelante, ubíquense ahí y sientan la, la sensación de ese poder, de esa pequeña motivacioncita que está ahí, de poder tener a todos mm, controlados visualmente
y vayan empoderándose de ese liderazgo. Otra clave, los gestos de apertura, lo dijimos también inicialmente. Cuando estamos dirigiéndonos hacia alguien y abrimos las palmas, mostramos las palmas de las manos, sea porque estamos en un conteo o porque yo quiero expresar una idea, muestro las palmas de las manos abiertas, tampoco abiertas totalmente como si fuera a dar un abrazo, no, pero de una forma regular, que estén alineadas con mis hombros. Eso, eso es una muestra de transparencia, eso es una muestra de que la persona eso es una muestra de transparencia, está siendo honesta. Eso es un gesto que genera confianza. Úsenlo, úsenlo porque es un gesto muy ganador. Eviten cruzarse de brazos, eviten cerrarse, eviten cuando esté alguien al frente poner puños. eh, Todos esos gestos generan barreras. Ahí les mostré unas claves que podemos utilizar para dar muestras de poder o para tener el control sobre la negociación, el acuerdo, la conversación, la reunión. Y aquí hay unas señales que denotan cómo puedo leer a quien está frente a mí a través de su comunicación no verbal. El más común, el más común de los microgestos de mentira o engaño es aquella persona que me está dando una idea y se toca la nariz o se rasca la nariz. Vuelvo y le repito, no es el 100% de los casos, porque puede ser un movimiento involuntario, puede ser que de verdad algo le picó, pero no es normal que justo en el momento en que me esté dando un mensaje haga ese gesto. No es normal. Puede que haya algo de falsedad en lo que me está diciendo. Si trata de hablarme el mensaje y trato como de que aquí ponerse las manos en la boca y como que acá y que ese taparme la boca o medio taparme la boca cuando estoy dando un mensaje también me indica que hay una posibilidad de engaño o de mentira en lo que me está diciendo. No en la totalidad del mensaje, pero posiblemente haya algo de lo que me esté diciendo que no sea cierto. La técnica del espejo, pero al revés, por ejemplo, como dice aquí, asentir diciendo no o negar diciendo que sí. No sé si ustedes vieron el Chavo del Ocho que asentía hacia arriba y hacia abajo para decir no, y después de un lado a otro y decía sí. Esa, esa, esa incongruencia, o cuando mueven así como hacia un lado y como que sí, pero no, son señales. Interprételas, analícelas y profundicen si el mensaje no es del todo certero. Si les genera dudas el mensaje, profundicen en preguntas para que puedan identificar la realidad. La otra es la que les decía, la táctica del espejo neuronal, ¿cierto? Imitar sutilmente su ritmo respiratorio, ¿cierto? En el momento que él está inhalando, yo también voy a tratar de
para identificar qué tanto de lo que él me está diciendo es congruente y comenzar a interpretar. Lo que yo vaya intuyendo en mi sentir, me va dando las señales de que o algo está muy bien, no necesariamente tiene que ser hacia el lado negativo. Por el contrario, yo hago esos movimientos y veo que me dan confianza, siento honestidad, siento seguridad, hay congruencia y coherencia de todos los aspectos, el mensaje, más su forma de actuar, más sus gestos, me indican que sí, que hay una coherencia en lo que está diciendo. Sigo adelante con la negociación o con la reunión o con la entrevista o con la cita, porque eso también aplica para el ámbito personal. Si yo siento que la persona que tengo al frente está nerviosa, insegura, demasiado intranquila, yo puedo usar este truco de ofrecerle un té, un café, un vaso con agua, para tratar de bajarle la tensión al encuentro, a la reunión o a la persona. Si yo siento que la negociación, los acuerdos, la entrevista no está fluyendo, se está convirtiendo en una tensa reunión, ofrezco agua o café. Si me lo reciben, recuerden que estamos hablando de comunidad, si me lo reciben indica que yo puedo bajar su nivel de estrés. Entonces, si la persona me lo recibe, eso puede reducir hasta en un 15% el nivel de estrés de la otra persona. Si no me lo recibe, posiblemente es porque tengamos muchos puntos en los que no coincidimos y vamos a tener que trabajar fuertemente para lograr un acuerdo o un consenso en la situación. Entonces, tengan estos tipsitos que estos me ayudan a identificar y comprender lo que la otra persona está viviendo en ese momento. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Es claro el tema? ¿Ustedes dimensionan la importancia de esta herramienta de la comunicación no verbal? ¿Se dan cuenta todo lo que implica un gesto, una señal, un movimiento a la hora de estar frente a alguien o frente a muchas personas? Quiero leerlos, cuéntenme en el chat cómo ven esta herramienta de la comunicación no verbal como un recurso más para para la creación de cultura en sus equipos de trabajo. Cuéntenme cómo va, cómo la ven. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, sí, Alejandra, te escuchamos. Hola, buenas noches. A ver, realmente es súper interesante el tema, o sea, porque en realidad esto de tomar conciencia sobre el tema de los movimientos, especialmente que son involuntarios, ¿no? Porque hay muchos de los que se han mencionado que vienen a ser involuntarios, cómo marca el tema de cómo te recepciona la otra persona o cómo tú puedes leer
¿no? ¿Con quién estás hablando? Y sería, o sea, bastante interesante esto de poder manejar todos estos principios, ¿no? Sí, es cuestión de empezar poco a poco a hacer conciencia de, de utilizar todas estas herramientas. No se va a dar de un día para otro, pero sí es un proceso que puede darse progresivo y uno empieza por donde le quede más fácil comenzar a hacer uso de las técnicas, de los recursos, de las herramientas. Lo puede hacer, por eso les decía, podemos empezar con la mirada, podemos comenzar a hacer y jugando con nuestros familiares, nuestros hijos. Vamos a mirarnos y el que aguante más la mirada. Y uno va ejercitando y va logrando más tiempo. Y ya con una persona que tiene más confianza, ya después lo hace en un ámbito o en un entorno profesional y formal y se va a dar cuenta de que uno va adquiriendo ciertas ventajas a la hora de utilizar la comunicación no verbal como herramienta de convencimiento, de lograr acuerdos, de llegar a consensos, porque comienza a generar mucha confianza a los demás, comienza a expresarse de forma coherente. Y es trabajarlo en el espejo, uno mismo también trabajarlo, cuando en el saludo, lo que les decía, ser consciente de si pongo la mano muy débil o cuando saludo a alguien, de verdad si lo estoy esperando, normalmente uno levanta las cejas, es entrar en detalle. Bueno, Alejandra, muchas gracias Alejandra por tu aporte. Dice que es sumamente claro, además que es tan importante tener en cuenta esto para una buena comunicación. Así es. Sebastián dice, claro que sí, la expresión no verbal es mucho más honesta. Tener esos tips son de gran ayuda, sí. La estadística no miente. La estadística dice que el 93% no está en el mensaje, sino en mi expresión o en lo que acompaña el mensaje. Hay hay una congruencia, hay un complemento importantísimo en la comunicación no verbal. Karina nos dice, muy interesante todo lo referente a la comunicación no verbal y más nada, aplicarlos. De eso se trata. La idea es que comiencen a ejercitarlos con sus equipos de trabajo, con sus compañeros de oficina, de labores, comiencen a hacer estos ejercicios, comiencen a identificar. Solamente el hecho de comenzar a identificar señales ya les da herramientas para que ustedes trabajen en qué no hacer cuando alguien se les acerque, cuando un compañero eh, les vaya a dar una instrucción, un mensaje o comiencen a identificar el tono, la postura y, y ustedes también trabajenlo de forma distinta para que comiencen a ver la reacción de los demás ante ese cambio de ustedes, ante cómo ustedes a través de esa comunicación se sienten más seguros, se sienten más empoderados, demuestran seguridad, generan confianza y van a comenzar a ver los resultados poco a poco. Dice Fer, muy interesante. Por lo general no se es consciente del lenguaje corporal. Así es. Eso es lo retador. Ahí es donde está el desafío, en comenzar a tener conciencia para controlarlo, al menos para regularlo, al menos para identificarlo. Y les estoy hablando de un entorno donde se pueda trabajar, donde haya tranquilidad, donde el caos y la presión laboral no nos están consumiendo o no nos están llevando, ¿cierto?, a niveles de estrés altos. En un entorno normal. Porque si en ese tipo de entorno es difícil comenzar a identificarlos y hacerles conciencia, imagínense lo que puede pasar en entornos de alta presión,
donde la cultura organizacional no se trabaja ni en lo más mínimo, Ha sido censurado. sino que solo se trabaja bajo la presión del autoritarismo. Allí tú ni siquiera no estás actuando, estás reaccionando. En esos entornos siempre hay respuestas reactivas. Tú ahí no tienes posibilidad de hacer conciencia de nada porque eh, te vuelves una máquina que debe cumplir sí o sí con unos requerimientos. Pero uno tiene que hacer una evolución, uno tiene que ir buscando alternativas para modificar eso. Y si eso en un corto o mediano plazo se ve que no va a cambiar de ninguna forma, pues hay que comenzar a buscar nuevas oportunidades o al menos buscar estar en un lugar donde puedas comenzar a gestionar todos estos recursos y estas herramientas que permiten crear entornos de trabajo mucho más agradables. Pero el truco está ahí, comenzar a hacer conciencia, comenzar a hacer conciencia, comenzar a trabajarlo. Conclusiones claves de la sesión de hoy. Tu cuerpo habla antes que tu boca. El mensaje puede tener todos los elementos de comunicación habidos y por haber. Puede ser claro, puede tener cifras, datos, hechos, tener la contundencia. Pero si mi postura, mi tono, mis gestos no son coherentes con eso, no van en la misma vía, difícilmente yo pueda convencer o que validen por lo menos mi punto de vista, mi idea, mi presentación. Por eso hay que prepararse. Si vamos a presentar una entrevista de trabajo, si vamos a presentar un proyecto en la empresa, si tenemos una idea y hay que prepararse, hay que estudiar posibles contrapreguntas a eso que estamos presentando. Hay que hacerlo frente al espejo y trabajarlo, identificar. Ahora es muy fácil, con el celular uno se graba haciendo una presentación y mira en dónde puede estar fallando, cuáles son esas muletillas, todas esas monosílabas que uno constantemente repite para tratar de disimularlas. Revisa sus gestos, revisa la postura y lo trabaja. Pero hay que prepararse, porque el cuerpo habla antes que el mensaje que sale por la boca. La coherencia entre palabras y gestos es la base de la credibilidad. Yo no puedo dar un mensaje positivo cuando mis gestos están diciendo que están mostrando una imagen de dolor o de negativismo o de preocupación. Entonces, ahí eh, hay una incoherencia entre palabras y gestos. Debo comenzar a trabajarlo. Los espacios silenciosos comunican tanto como las palabras. Esos silencios incómodos, esas respuestas lentas, me indican a mí que hay una situación en medio.
Si en un entorno de trabajo, si estamos proponiendo soluciones para resolver una situación, yo solicito el acompañamiento de mi equipo y dentro de la dinámica encuentro demasiado silencio, muy pocas propuestas y resistencia a cooperar, debo comenzar a indagar sobre mi estilo de liderar a ese equipo. Debo comenzar a identificar si las personas tienen temor, si yo estoy siendo represivo con las personas y por temor no proponen, o si por el contrario estoy siendo evasivo y he ignorado sus capacidades, no les he dado la suficiente autonomía y poder para que ellos propongan, sino que por el contrario, siempre he sido yo el que se ha destacado por llevar las soluciones y cuando me muestran otras alternativas no las recibo, ahí debo evaluar, porque el crecimiento debe ser mutuo. Cuando yo no recibo cooperación, respuestas y por el contrario mucho silencio, es porque algo en mi liderazgo está pasando. La elegancia no verbal se entrena, la mirada, el tono, la postura, se debe entrenar porque son herramientas que demuestran seguridad, confianza, demuestran que es una persona que se valora, y una persona que tiene una autoestima bien trabajada. Y estar pendientes de los extremos, porque ya una persona que impone, que se pasa en autoridad, entonces ya es una persona que intimida demasiado y no genera confianza. Por el contrario, genera resistencia porque se pone muy por encima de, de sus equipos o de las personas con las que está negociando, con las que está hablando. Entonces, el equilibrio, el equilibrio. Ustedes tienen que ser inteligentes y racionales para identificar esos entornos donde tienen que subirle su nivel a la imponencia y donde tienen que bajarse un poquitico para empatizar, para generar esa empatía con quienes los rodean. Pero es de entrenarlo. Tu equipo de trabajo, compañeros de estudio, de trabajo, jefes, subalternos, amigos, todos ellos no van a recordar las palabras exactas que le dijeron. Lo que nunca van a olvidar es cómo los hiciste sentir. El mensaje puede que se vaya, pero lo que sintieron no. Y eso se construye. Cada gesto importa, recuerden, cada gesto es importante. Cada acción debe ir acompañada de un gesto que lo avale para generar credibilidad. No olviden eso. Estimados líderes, con esta sesión de comunicación no verbal cerramos el módulo de comunicación. El día de mañana iniciamos con un nuevo módulo muy interesante para seguir construyendo esta dinámica de trabajo en equipo
y esta creación de cultura organizacional dentro de las empresas. Así que mañana nos vemos nuevamente, 6 de la tarde, con toda la disposición del caso, con toda la apertura, para que sigamos construyendo este proceso. Quienes deseen adquirir el material, ya está disponible en la plataforma. Es un mínimo aporte de $25. Allí van a encontrar todos los recursos que les he mostrado hasta el momento, la presentación completa de lo que llevamos hasta el día de hoy, las lecturas a profundidad de todos estos temas, ejercicios y herramientas prácticas, sugerencias de libros y algunos recursos en PDF donde pueden ir más a profundidad con respecto a este tema. Espero que haya sido de gran valor la información y el conocimiento que nos llevamos el día de hoy. Les agradezco su disposición, su tiempo, su energía y los espero el día de mañana, 6 de la tarde, hora de Colombia, en una nueva sesión. Una feliz noche y que descansen.